Hola, buenas noches a todos los que nos están sintonizando el día de hoy y muchísimas gracias por conectarse a nuestro conversatorio de cierre de la exhibición Cubo Negro. Mi nombre es Paz Monge y soy la directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y hoy tengo el placer de estar acompañada de un conjunto de lujo de artistas y gestores de la región centroamericana, muchos que ya han sido colaboradores y familiares a nuestra querida institución. El motivo principal de este conversatorio no es solamente hacer reflexiones sobre la colaboración y presencia regional de nuestra exhibición del Bicentenario, pero también sirve de un tipo de termómetro de los esfuerzos y proyectos de la región en este momento sobre prácticas artísticas contemporáneas. Y bueno, sin más por el momento, me permito introducir a nuestros y nuestras invitados, iniciando por Adán Vallecillo de Honduras. Adán es artista y curador independiente. Realizó estudios de sociología y arte en Tegucigalpa y San Juan, Puerto Rico. La metodología de su práctica es polidérica y se nutre de la realización de proyectos de investigación in situ que combinan sociología y visualidad. Desde una apuesta socioestética, Vallecillo pone en evidencia una multiplicidad de estrategias que potencian y resignifican los materiales, acciones y objetos utilizados en sus obras. Cuenta con decenas de exhibiciones individuales y colectivas en América, Asia y Europa. Y también me complace decir que, perdón, teníamos obra de Adán en la exhibición de Cubo Negro, entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También nos acompaña la Lola Rizo de Nicaragua. La Lola Rizo es una artista, travesti, docente y centroamericana. En el 2019 fue parte de la coordinación de la primera residencia artística de travestismo, arte y acción en la región, Travestismos del ayer y del futuro desde Operación Queer. Ha coordinado y fue tallerista de la Discordia Travesti, Travestidos en Resistencia, proyecto receptor de uno de los premios de la Bienal de Resistencia en Guatemala en el 2019 y receptor también de la beca El Flotador de Teorética con el proyecto I Want to Be a Drag Queen, Miss Imperial Central American Tropical Drag Queen. Hoy también nos acompaña Adrienne Samos de Panamá, que es editora, curadora, periodista y crítica de arte panameña, reconocida local, regional e internacionalmente por su contribución al desarrollo y difusión de las prácticas artísticas en Panamá. Licenciada en Humanidades por el Sarah Lawrence College de Nueva York, cuenta con estudios de doctorado en Filología y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y también se ha formado en el campo de la economía, la historia, la filosofía y las ciencias políticas. Fue cofundadora y directora editorial de la revista cultural Calingo, una publicación cultural de crítica y pensamiento sobre arquitectura, teatro, cine y música, la cual además recibió el premio Príncipe Claus en Holanda en el 2001. Ha escrito, editado y publicado numerosos ensayos y libros sobre arte, literatura, organizado simposios y curado exhibiciones en Latinoamérica y en España. De El Salvador nos acompaña Patricio Majano, que es curador, artista y profesor salvadoreño. Él es curador y director de la programación de Guías Contemporary y es profesor en la Escuela de Artes en la Universidad de El Salvador. Anteriormente ha colaborado en los programas educativos del Museo de Arte de El Salvador y Museo Forma en San Salvador. Obtuvo su licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador y su práctica se enfoca en el contexto y entorno salvadoreño. De Guatemala nos acompaña Maya Yuracán, que estudió lengua y literatura en la Universidad Francisco Marroquín y tiene una licenciatura en Historia y Ciencias Sociales con estudios en gestión de proyectos por la New York Foundation of Art y actividades pedagógicas por el Museo de Arte Moderno MoMA en Nueva York. Participó en el Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo en Sevilla y la Facultad de Bellas Artes. Ha trabajado en diferentes proyectos sociales artísticos como el Inside Out Project, proyectos nacionales de fotografía documentales como el CALDH de la Embajada Sueca y el Museo de la Memoria. Actualmente se desempeña como catedrática de Historia del Arte, donde hace reflexiones acerca del activismo y el arte y su relación en la acción social. Y también es fue co-curadora de la Bienal número 21 de la Bienal de Paz en Guatemala
en el 2018 en conjunto con el curador cubano Gerardo Mosquera. Y finalmente, de Costa Rica nos acompaña el curador en jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Daniel Soto Morúa, que es nuestro curador en jefe, como ya lo dije, y también fue el curador de la exhibición El Cubo Negro. Tiene una licenciatura en diseño gráfico en la Universidad de Costa Rica y una maestría en administración de negocios con énfasis en tecnologías de la información y comunicación de la Universidad Estatal a Distancia, además de ser máster en museología de la Universidad de Granada en España. Les agradezco mucho a todos que nos estén acompañando hoy y de nuevo le agradezco a todos los que están sintonizando en esta conversación que va a ser, siento que muy provechosa y productiva. Hasta ya nos adelantamos antes de conectarnos y empezamos a hablar sin estar transmitiendo, entonces siento que es una excelente señal. Y antes de darle la palabra a Daniel, nada más quería, y para que él desarrolle un poquito más a fondo sobre la exhibición en específico y varios temas que vamos a estar viendo durante esta conversación, nada más les quería compartir un poco de cómo nació el Cubo Negro en el 2020, antes de que iniciara el año del Bicentenario, de que era el 2021, ya que nosotros no teníamos muy claro qué tipo de celebración queríamos para el Bicentenario costarricense. La independencia para Costa Rica llega sin pedirse, ya que fue una libertad regalada para nosotros. Nuestra historia tiene muy pocos momentos de lucha y combate, haciéndonos un caso muy particular para celebrar nuestra independencia individualmente y no como región. Es de ahí que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo decide ver nuestro aproximamiento a esta programación del Cubo Negro desde una visión no centrada en Costa Rica, sino en nuestra experiencia colectiva. De igual manera, el celebrar el Bicentenario nos provocaba más dudas, a diferencia de una narrativa histórica y trascendental de otras naciones latinoamericanas, preguntándonos interrogantes como ¿qué se está conmemorando? ¿De quién nos estamos independizando? ¿A costas de qué y para qué? Reflexiones como estas se han abordado desde el arte contemporáneo centroamericano tiempo atrás y hoy más que nunca estos cuestionamientos siguen vigentes. El tener una exhibición como el Cubo Negro y un aparato museográfico que era la caja de cine negra que estaba en el centro de la exhibición y reunía voces de videoarte de toda la región, de regiones y de países como Alemania, Brasil, El Salvador y México, no solo muestra la eficacia de la inmaterialidad del videoarte, pero también cómo estos esfuerzos de colaboración interinstitucionales en pandemia son más relevantes que nunca. Con esto dicho, le doy la palabra a Daniel para que nos va a explicar más a fondo los detalles de la exhibición y también presentarles a ustedes varias preguntas relevantes ante el contexto artístico contemporáneo centroamericano y de la región latinoamericana también. Muchísimas gracias, Paz, y buenas noches a todos y todas, ¿verdad? Y especialmente un agradecimiento muy caluroso aquí desde mi casa en Costa Rica, a Maya, a Adrián, a Patricio, a Dan y a la Lola Rizo, porque nos están acompañando esta noche para conversar un ratito, ¿verdad? Como a grandes rasgos de temas en torno al Bicentenario de Centroamérica. Y recordemos que para nosotros en el museo, Centroamérica incluye Panamá y el Caribe, ¿verdad? Y pues especialmente tenemos aquí a Adrián, que creo que vamos a conversar muy rico, como ella dice, ¿verdad? Para ponerlos tal vez un poco en contexto para quienes no tuvieron la oportunidad de ver la exposición, porque lamentablemente ya cerró el sábado pasado y al interno del museo pues ha sido como todo un duelo porque es una exposición que le tuvimos muchísimo cariño, creo que porque nos permitió también repensarnos como institución, ¿verdad? Y repensar todos esos lazos, esas conexiones que podemos hacer, tanto en lo interno como en Costa Rica, como a lo externo en Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Siempre basándonos también en las posibilidades, pero también en las limitaciones que tenemos como institución pública, como país y como región. Como mencionaba Paz, yo ni siquiera le llamo exposición, para mí fue un proyecto, ¿verdad? Este proyecto se gestó desde 2020 y lo pensamos y lo repensamos muchas veces y conforme lo fuimos
repensando, creo que fue tomando todavía como un rumbo muchísimo más orgánico, ¿verdad? Y en el cual eh, los aliados se nos fueron uniendo poco a poco y siempre con muchísimo entusiasmo, ¿verdad? Como mencionaba Paz, la exposición que se ubicó principalmente en la sala uno tenía al centro literalmente un cubo negro, ¿verdad? Que era un dispositivo museográfico donde se proyectaban obras de arte contemporáneo en video. Y cada 3 semanas se cambiaba la programación. Alrededor de este cubo, ¿verdad? En el resto de la sala y en otros espacios, teníamos piezas de la colección permanente del museo y algunas otras piezas invitadas que fueron curadas, pues en este caso por mí, pero todo aquello que estaba en el cubo y que cambiaba cada 3 semanas fueron de invitados especiales, nacionales e internacionales, ¿verdad? Tanto en América Latina como en Europa, y el museo ahí, por decirlo así, no metió mano en la curaduría. Para nosotros era sumamente importante que el guión curatorial principal, ¿verdad? Que esa voz curatorial fuerte se diera desde afuera y se diera de una manera muy natural, ¿verdad? Que no fuera en ningún momento impuesta por el museo, sino que más bien viniera desde afuera y nosotros respetamos, ¿verdad? Las decisiones curatoriales de cada uno de los espacios y como comentábamos antes de estar aquí en vivo, también nuestra intención es que el museo fuera un espacio seguro, ¿verdad? Entonces también entendemos este conversatorio como un espacio seguro. Y a propósito de conversatorio, no quisiera robarme el show toda la noche, entonces más bien le daría la palabra a nuestros invitados. Y me gustaría empezar con una pregunta detonante y es, ¿dónde creen ustedes que se están modificando las prácticas artísticas en cada uno de sus contextos? Y estas prácticas las podríamos entender sea desde lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y desde lo que ha ocurrido en inicios de 2020, finales del 19, a través de la pandemia de COVID-19, pero también desde esta supuesta conmemoración del bicentenario de las diferentes repúblicas, ¿verdad? Tal vez podríamos empezar con Adrián. Bueno, me dices, la pregunta sería de dónde, como que de dónde se ve la innovación o el pensamiento más contemporáneo en las artes. Sí. Perfectamente puede ser la innovación, pero no necesariamente, ¿verdad? Más bien, ¿cómo se está modificando la práctica artística o las prácticas artísticas en tu contexto específicamente, ¿verdad? En Panamá. Ujú. Bueno, yo diría que ahora hay un resurgir de la escena, una recomposición después de una laguna bastante grande porque cerraron muchas revistas, porque cerró la Bienal también, o sea, como una erosión del dinero, la promoción de la cultura y las artes, y en ese como impasse de alguna manera, como que todo se fue, la fuerza se fue más hacia el cine. Entonces ha estado, hay productores muy interesantes en el área del cine. Y ahora, gracias a proyectos como lo de Casa Santana, que es una fundación nómada, porque no tiene un espacio definido, sino que migra dependiendo, ¿no? De la actividad. Ustedes conocen muy bien a Donna Conlon y a Jonathan Harker, que trabajando con la fundación han hecho un programa educativo, un taller educativo llamado Voces, que funcionó maravillosamente desde el inicio, porque ellos son extraordinarios digamos, para oír, para escuchar, más que para dar cátedra, ¿no? Entonces, están realmente impulsando toda una generación de jóvenes que hacen todo tipo de arte y con muy distintas vertientes. Eh, y me parece que en pandemia funcionó incluso cuando pensamos que no iba a funcionar. Ellos tienen todos los miércoles, prácticamente cualquiera puede entrar. Y hay una comprensión y una fluidez maravillosa. Pienso que la educación en ese sentido ha funcionado muy bien.
El museo se está levantando nuevamente, el Museo de Arte Contemporáneo también luego de los problemas de la pandemia. Pero también creo que eso está pasando en todos lados también. Hay un mirar hacia las comunidades, un mirar serio hacia lo que las comunidades están aportando o pueden aportar, y la riqueza, como sabemos, la riqueza poética incluso, y de mirada seria y de comprensión en la naturaleza y de lo que el pasado nos puede, esa confluencia de temporalidades. Hay una mirada muy seria a eso y creo, cada vez más una comprensión de que el arte contemporáneo puede perfectamente trabajar con otro tipo de creación, como dices tú, que no necesariamente es una innovación constante, sino cambios muy distintos de los que vemos en el arte contemporáneo. Entonces yo creo que estamos aprendiendo a escuchar y a aprender y quizás a colaborar en posición de iguales y no de superioridades, ¿no? De lo típico, pues que si aprendemos de todo, porque el artista, pues sabemos, es un vampiro, ¿no? Y los curadores también, pero muchas veces terminas en el museo como una pieza y se rompe ese vínculo de toda esa creación anónima o colectiva y todas esas formas de vida, ¿no? Entonces, esas formas de vida que empiezan incluso desde el hogar, ¿no? Y ahora estamos haciendo una curaduría con los centros, no sé si ustedes saben, esos centros culturales de España, que Ricardo Ramón Jarné y Tamara Díaz Bringas concibieron un megaproyecto internacional de arte centroamericano para lo del Bicentenario y varios curadores, Adán, ¿tú estás allí? No, ¿quién está en Honduras? No, 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 ¿verdad? Eso es otra persona. Siempre estoy acostumbrada a que tú estás, pero tú estás definitivamente en la exposición de Casa de América en Madrid, que también va a Casa de ser. América, sí. Exacto. Ellos tienen un mega concepto que se llama el pasado adelante, que viene de un término que Benvenuto Chabajay, el artista maya, Subtugil, usa para referirse a la relación muy especial que tienen su cultura y su comunidad con el presente en relación directa con el pasado y con sus antepasados. Y en ese sentido la idea es de qué manera se resignifica el presente a través de una visión de temporalidad, de una aceptación y un estudio y una apertura hacia esas temporalidades que nos pueden enseñar tanto. Entonces, con esa idea general, vista digamos que mucho más atrás del Bicentenario, pero que sigue un hilo conector, y nos estamos haciendo pues cada uno de los centros ahí en españoles está haciendo una exposición sobre este tema, y pues me he puesto a pensar sobre todo esto que ustedes han estado hablando, Paz y tú, Daniel, y sobre rescatar la creatividad enorme de lo colectivo y de las comunidades, distintas comunidades, como artistas mismos también de la exposición, y tratar de entender qué pasó cuando hubo esos gritos de independencia. Se va a llamar así, grítalo, las campanas doblan por ti, porque ese ímpetu, no sé exactamente cómo fueron las independencias de ustedes, que parece, como dice Paz, que fue una cosa ya prácticamente hecha con todos los países centroamericanos, no es la misma fecha, en septiembre, ¿verdad? Sí, y nos fue llegando desde arriba hasta abajo. Yo supongo que Maya va a hablar ahorita tal vez de eso. Bueno, la cosa es que acá fue algo muy distinto. Acá, bueno, como éramos un paísito chiquito, no queríamos romper con España, porque dentro de todo no eran tan malos. Entonces teníamos el espectro de Colombia, que no sabíamos qué iba a pasar porque estaba por allá, y solo era como, también había mucho miedo, la clase dominante tenía miedo de Haití, tenía miedo de los negros,
tenía miedo de que estos negros se iban a levantar y iban a hacer exactamente lo mismo acá, que aquí había en ese entonces, la mayoría de la población panameña era negra, por todo lo de las migraciones, por la construcción del ferrocarril, etcétera. Así que era muy interesante lo que pasaba. Entonces decían, además estaba la famosa Constitución de Cádiz, que fue la constitución más liberal, más progresista, y que desafortunadamente cuando vino el retrógrado, el peor de todos los monarcas españoles, del Carlos, ¿qué? Era Carlos VI, Carlos III. Bueno, ese abolió toda esa cosa, pero esa constitución fue fundamental para toda América Latina. Y allí nos agarramos. Finalmente nos terminamos con Colombia, y lo que resultó ser, usando los cabildos abiertos, que yo no sé si ustedes usan esa figura o tienen conciencia de esa figura municipal muy importante, semidemocrática, que instauró la corona. Entonces, eso los independentistas, los rebeldes lo usaron a su favor, una especie de cabildos anárquicos, y con esa figura, con esos cabildos de consulta ciudadana, lograron independizarse. Nos fuimos entonces finalmente para Colombia, y lo más importante de Colombia, buscando protección de alguna manera, lo más importante, a pesar de que nos llevamos muy mal, lo más importante era que era una república. O sea que empezamos, junto con Colombia, uno de los primeros experimentos en democracia representativa y constitucional, que no tenía, por supuesto, nada, pero entonces lo que queremos como rescatar es un poco la visión típica, los mitos de que fuera Europa y fue Estados Unidos los que trajeron el progreso a estos lugares tropicales y atrasados, cuando nosotros en realidad éramos la vanguardia del Atlántico. Y cuando en tiempos que todo había monarquía en toda Europa, nosotros estábamos en estos experimentos donde ya no había esclavitud, hacia 1850, creo que la Constitución de Colombia, había muchas constituciones, pero lo que quiero decir es que allí había una semilla. Aquí en Panamá los municipios se fortalecieron aún más. Había sufragio universal para, por supuesto para las mujeres no, pero para los hombres de todas las razas. Aquí había un partido liberal negro muy importante, había alcaldes negros por todas partes, había muchísima descentralización, después vinieron los gringos y la cosa volvió a un estado bastante, o sea, volvimos a ser estos pueblos primitivos y atrasados, entre comillas. Porque vino todo el mito de la modernidad de la mano de Estados Unidos y del norte. Entonces, yo como que retomar eso y ver de qué manera ese experimento republicano pervive en las comunidades más apartadas. Entonces, va a ser interesante. Vamos a hacer cabildos más anárquicos todavía, donde no va a haber el típico, así un poquito anárquico como el que estamos ahora, pero más gente. Es decir, pararnos todos y que no haya un moderador, sino que haya una multiplicidad de voces. Ese tipo de experimentos. Trabajar Humberto va a trabajar con los campaneros de Natá, que van a hacer Natá es un pueblo. Donna hizo un parque en medio del casco antiguo y ese tipo de cosas. Así que bueno, lo que quiero decir es que yo no lo hago de manera original. Yo creo que hay en toda la región, y Maya lo puede decir mejor que nadie, porque la Bienal País que ella procuró estaba bastante, y las bienales que ella siempre está, la Bienal de Resistencia que siempre está trabajando en ello, hay un volver la mirada a estas temporalidades enorme, con un enorme potencial innovador y rebelde. Así que vamos a ver. Gracias, Adrián. Mira, esto que estás hablando como de volver la mirada, ¿verdad? Y también de entenderse también entre la región y este resurgimiento o resignificación o reestructuración que ha habido del circuito del arte en Panamá, me parece que también de Adán es una figura fundamental en este caso, ¿verdad? Al menos en este año, con la exposición que realizó en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿verdad? No sé, Adán, si nos quisieras contar un poco sobre eso. Pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Siempre
Es muy grato conversar sobre estos temas y ya que no lo podemos hacer presencialmente, pues por lo menos tenemos la oportunidad de hacerlo desde acá y agradecer al Museo de Arte y Diseño por la invitación, a Paz y a Daniel y bueno, y al resto del equipo del museo también que siempre nos están apoyando. Pues sí, la muestra de mesotrópicos de alguna manera es como un reto, sí, un reto para pensar la región centroamericana, que incluye también Caribe y logramos también incluir a un artista de México, de la zona del Caribe mexicano, de Yucatán. Pensar esa idea de Centroamérica, digamos, más allá de los términos en que se pensó en su momento, gracias a las reflexiones de Virginia y de otras y otros artistas y curadores de la región, y de alguna manera preguntarse qué hubiera pasado si ella hubiera seguido viva, ¿no? Porque sí, Virginia, hay que decirlo, adelantó también en cuanto a vincular la región con otras partes del mundo y también la región misma que por primera vez se viera más allá de los nacionalismos, ¿no? Que yo creo que es algo bien importante de señalar porque ya desde entonces se cuestionaba esa idea de nacionalismo que ha estado tan dominante en determinados momentos de la historia de la región. Y bueno, y Mesotrópicos coincide también con ese aniversario del bicentenario y era inevitable pensar también en lo que representa coincidir con esa fecha, ¿no? Y cuestionar también esa idea de celebración, porque pues por muchas razones, ¿no? Porque esa independencia es muy cuestionable y porque fue ante todo una independencia de la élite criolla, ¿verdad? Por muchas, digamos, prebendas y concesiones que se hicieran con poblaciones de indígenas y negros y mestizos, fue una celebración de ese lastre, ¿no? Que todavía vivimos en la actualidad de lo colonial. Y no sé en el caso del resto de sus países, de los restos de los países, pero en el caso de Honduras también apuntaba hacia eso, ¿no? A una conmemoración o una celebración y una apología de lo colonial y sin estar irresueltas, digamos, todas estas complejidades que nos atraviesan durante todos estos años y todos estos conflictos irresueltos, ¿no? Que también están muy presentes hasta la actualidad y que con la misma pandemia se pusieron en evidencia, ¿no? Entonces, Mesotrópicos, aunque era un proyecto que se venía trabajando con 2 años de antelación a la inesperada pandemia, pues también ya desde entonces, pues la idea era cuestionar a través del diálogo y la selección de las y los artistas todas estas cosas que damos por sentadas y asumidas en relación a la identidad centroamericana, ¿no? Que no existe como tal y que no solo se manifiesta en una multiplicidad de matices culturales, sino que también hay, como decía anteriormente, heridas que no han sido todavía abordadas con, con la importancia que ameritan, ¿no? Y una de ellas es la preponderancia de esa estructura colonial en la lógica de poder de nuestros países, ¿no? Respecto a heridas tal vez que no han sido abordadas, me gustaría invitar a la Lola que nos comentara un poco de la situación que están viviendo en Nicaragua, que creo que no es ajena al conocimiento de ninguno de los que estamos presentes, pero que también ha modificado mucho la manera en cómo los y las artistas se han tenido que expresar o no expresar desde su postura, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, aquí en Nicaragua ha sido, bueno, llevamos en crisis, pero crisis terrible, no desde que empezó la pandemia, sino desde el 2018. Creo que antes de eso existía un cierto como optimismo y como bien sabemos, como el arte nicaragüense ha sido desde los 80s bien como combativo, bien iconográfico. A partir de todo esto nos ha tocado eh, bueno, ha sido bien duro porque nos ha tocado no solamente reformular el lenguaje de, de nuestro trabajo, sino también cambiar los mismos espacios. Ha habido realmente un gran sentido de pérdida en cuanto a talento, en cuanto a personas que se han ido, en cuanto a lugares que han existido. Y nos hemos visto obligados, creo que ahí quiero decir que hasta ha sido un poco, de cierta forma, positivo a dejar de ser tan como iconoclastas y empezar a hablar las cosas desde una forma, eh, pues no quiero decir más profunda, pero de una forma más generalizada, ¿no? Entonces, porque ahorita evidentemente no se puede, todo esto que habíamos antes de el Sandino y la bandera y el AK-47 y la bota, ya todo eso, bueno, aquí me ven aquí como, como oficial, ¿verdad? Pero todo eso se ha tenido que cambiar. A mí me ha tocado un montón y he tenido que cambiar a otras dimensiones. Eh, y entonces creo que con lo que nos hemos topado ha sido con este como pesimismo de que realmente no, pues como una reafirmación de que el Estado no funciona, porque aquí en el caso de Nicaragua es una cosa bien trágica porque hay un montón, existen un montón de estructuras como de base eh, que creo que en el sueño de muchos de nosotros son cosas ideales, eh, que digamos como que el partido de gobierno tiene control sobre ellas y entonces pasan de ser lo que podría haber sido un canal para el poder popular y para que las personas se autogestionen a ser en realidad como mecanismos de control, ¿no? De lo que rescato de todo esto es de que en todo este gran desastre que ha sucedido, a todos nos ha tocado como salirnos de los espacios que aunque ya teníamos cierta noción que tenían que no ser solo de artistas, empezar a hacer cosas que sean ya como un poco más cercanas a la realidad en la que estamos viviendo. Y entonces estamos viendo eh, pues personas haciendo exhibiciones en espacios, bueno, digamos como por ejemplo la exhibición que tuvo Elila ahorita que fue sobre mestizaje y llevarla a la cuna bueno, una de las cunas del mestizaje aquí en Nicaragua, ¿no? En Diriama, donde la gente realmente es algo muy cercano para ellos. A nosotros en Operación Queer nos ha tocado empezar a trabajar, aunque ya lo hacíamos aún de forma más cercana, con personas que hacen transformismo y drag de forma como viven de ello y lo hacen en bares y hacen activismo, ¿verdad? Que no tienen un trabajo que sea, digamos, como arte político per se en el arte contemporáneo, pero nos ha tocado abrirnos a esto. Nos cae con mucho pesimismo porque nos sentimos mucho más limitados, es mucho más difícil hacer todo, aún más con la pandemia. Eh, pero ha sido una reafirmación, no una reafirmación de que realmente nos sentimos cómodos en un lugar donde no teníamos que habernos sentido cómodos, porque había, creo yo, que mucho optimismo sobre lo que estaba pasando en Nicaragua antes del 2018. Y entonces nos toca atravesar las cosas desde un ángulo más transversal, ¿no? Ahora vemos a personas hablando de temas más generales como la identidad, como el mestizaje, la familia, simplemente el género. Y eso quiero decir que a mí personalmente me ha hecho, bueno, al inicio fue bien duro porque tuve que abandonar muchas cosas que estaba haciendo porque eran completamente iconoclastas políticamente. Y me ha tocado también analizarlas más desde un ángulo personal, lo cual siento que las hace más potentes, pero también las hace aún más útiles y empatizables. Ya no es hablar de, del presidente, del ejército, como este ente que tiene una bandera, sino entender que simplemente la misma figura es lo que está, lo que hay que cuestionarlo y cuestionarlo desde la vida diaria, ¿no? No quiero decir, no quiero caer tampoco en este discurso de que no podemos hacer nada y que nosotros somos culpables de esto, eh, pero de cierta forma sí tenemos mucha complicidad en esto, ¿no? Somos pedacitos de esta cosa grande. Y bueno, y lamentablemente creo que también nos cae el balde de agua fría de que somos Centroamérica, ¿no?
eh, por más tiempo, pues por más que pensáramos que habían ciertos problemas que no nos tocaban, los tenemos totalmente atravesados. Y desde una posición completamente externa a lo que está viviendo Nicaragua, podría atreverme a decir que entonces de repente también has cambiado, o ustedes como colectivo artístico, han cambiado la manera de relacionarse con los públicos, ¿verdad? Y de repente han pasado de tener una producción, como decías, a otro tipo de trabajos, ¿verdad? Menos iconoclastas. Tal vez podría atreverme a decir también, no sé, que tener más contacto con el público no especializado en arte. De repente entonces alejándonos de esta cuestión más museal y más cultural, más artística, de repente más sacra, y ahora estás más en bares, ¿verdad? Como decís vos, y estás muchísimo más cerca de lo que podrían, no sé, un arte muchísimo más vivo en ese sentido. Sí, claro, claro. O sea, siempre, a ver, quiero decir que el arte en Nicaragua, o sea, también porque me ahorcarían si al contrario, siempre han tenido, o sea, si vamos como a los precursores como del arte contemporáneo aquí, si hablamos de Raúl Quintanilla, Alfredo Caballero, Patricia Deli, o sea, todas estas personas, ellas siempre han sido, siempre han desafiado a las instituciones y han querido sacarlo de ahí, pero tal vez en cuestión de lenguaje ha sido una cosa que pueda sonar un poco como solo de un lado, ¿no? La cuestión es de que ahora, o sea, siempre ha habido un intento por sacar el arte de ahí, pero yo siento que ahora nos hemos sentido mucho más empujados a realmente llevarlo ahí de verdad como el siguiente nivel. Y sí, totalmente sacarlo de estos espacios. También nos sucede que como mucho de lo que, bueno, muchas de las cosas que no se pueden exponer, mucho de lo que las personas ven, eh, es fascinante en el sentido de que yo he visto que hay colectivas feministas que no conocía que están haciendo arte como para hablar de la violencia machista y entonces empezamos a ver otros agentes haciendo esto, que están aprovechando los espacios que sí existen. Entonces yo siento que en muchos sentidos sí es un retroceso, pero en otros en cuanto a apertura sí ha sido iluminador. Gracias. Tal vez, Patricio, me gustaría que nos contaras un poco cómo lo viven ustedes desde El Salvador, donde también hay cierta tensión política, ¿verdad? Que lo percibimos mucho desde acá, pero es una tensión política completamente distinta a lo que está viviendo en Nicaragua. ¿Cómo ha afectado esto al sector artístico, ¿verdad? Y además vos tenés como este rol doble de curador institucional en Yes, pero además también ejercer la práctica como artista. Sí, buenas noches. Bueno, sí, yo creo que nos encontramos en un momento muy particular donde se juntó la pandemia cuando el que ahora es presidente, Nayib Bukele, tenía solo unos meses en el poder y políticamente hablando, es un momento preocupante también porque este presidente ha venido eh, llegó al poder mediante un buen uso de los medios de comunicación de masas y ahora en el poder tiene, um, ha logrado de alguna manera hacer golpe a otros, tiene el poder completo, o sea, creo que estamos en un momento donde podemos hablar de una dictadura acá y esto es preocupante para muchos salvadoreños porque esto viene de también una especie de optimismo que surgió después de la guerra, que tuvo lugar principalmente en los 80s, pero que dejó también secuelas de violencia. Y siempre estuvo este optimismo en los partidos políticos, que incluso cuando llegó un partido de izquierda al poder, pero creo que eso se está quebrando poco a poco con este gobierno y estamos también, existe cierta preocupación, cierta tensión de que esto pueda llegar eh, a niveles que no se han visto desde este periodo de, entre comillas, de paz.
Esto afectaba a los artistas bastante y junto con lo de la pandemia, como mencionaba, pero creo que en El Salvador y en toda Centroamérica, en cierta medida, siempre ha estado eh, esta falta de espacios y los artistas, frente a esta falta de espacios, siempre han tenido la oportunidad de crear sus propios espacios, de autogestionar y de alguna manera suplir a ellos mismos estas cosas que ven que faltan. En este sentido, creo yo que los artistas, como siempre, han buscado hacer de manera independiente proyectos. Hemos visto muchos movimientos interesantes de proyectos independientes como La Única Galería eh, y proyectos también que se relacionan también con lo político, como por ejemplo Los Siempre Sospechosos de Todos o Colectiva Morales, que han estado también eh, cuestionando y siendo muy críticos con el gobierno. Entonces, sintetizando un poco esto, yo creo que el Bicentenario se recibe también de una manera muy pesimista acá, eh, frente a un gobierno, una dictadura que todavía tiene un fuerte apoyo popular, pero que pues nos preocupa, ¿verdad? Nos preocupa mucho. Creo yo que el valor de la producción artística en este momento es muy grande, pero creo que estamos frente a ese miedo de qué más puede pasar. Y creo que es eso, ¿verdad? Estamos en un punto donde las cosas van cambiando, han cambiado de como eran hace 2 años. Gracias, Patricio. Me gustaría tal vez terminar esta primera intervención con Maya, ¿verdad? Empezamos con Adrián desde Panamá y fuimos subiendo. Vos, Maya, ¿cómo ves todos estos cambios o todas estas modificaciones, algunas positivas, otras no tanto, que se han dado en las prácticas artísticas a partir de los últimos años? Pues sí, yo creo que cabal como yo lo miro es o como yo lo intento ver y ejecutar, es como dinamitar la historia, siento yo, ¿verdad? Como ser esas fisuras que vienen y se vienen a construir alrededor de otras narrativas. Creo que eso es lo principal, contar nuestras otras historias. Si analizamos tanto la historia del arte como la historia general, está contada desde un sesgo político, masculino, capitalista, machista, y entonces lo que el arte da es esta posibilidad de que da cuando quiere y cuando no quiere, ¿verdad? A mí no me gusta hablar del artista socialmente comprometido, ¿verdad? Yo siento que esa es una ficción también. Existen seres humanos comprometidos que hacen arte contextual, ¿verdad? Que están en realidad con el contexto social, que no están vendiendo simulacros a nadie, que lo que quieren en sí mismo es narrar su propia historia. Y creo que cabal, como yo le llamo, dinamitar la historia, ¿verdad? Entender que el museo también como tal es una institución y que tiene sus limitantes, tanto políticas, históricas, sociales, ¿verdad? Entonces nosotros como curadores entender hasta dónde puedo llevar yo el cuestionamiento dentro del espacio del cubo blanco, ¿verdad? Eso también es vital de entender hasta dónde puedo yo ser el hongo que se le pega al árbol y crecer, ¿verdad? Y provocar, creo que una de las palabras de Donna Haraway que me gustan mucho es la infracción. No solo qué puedo dar yo como curadora al museo o como artista al museo, sino que me pueden dar cómo nos provocamos los unos a los otros, ¿verdad? Ese ejercicio de infracción, ¿verdad? De choque, pero no que yo te empujo, no, mutuamente vamos a desarrollar un ejercicio de cuidado y descuidado también, ¿verdad? Yo en este terruño de Centroamérica le digo, a veces somos puentes y a veces somos barrancos, y entender también ese ejercicio de
de hundirnos y salir y flotarnos y comprender, creo que también es una manera de resistir, ¿verdad? Encontrarnos, por ejemplo, entre amigos, ¿verdad? Yo sí digo, si yo no me la estoy pasando bien, mejor no lo hago, porque lo voy a hacer mal, ¿verdad? Y entonces hemos olvidado el goce dentro de la institución, cómo me divierto haciendo esto, cómo me divierto, y creo que eso es vital para vencer también el ejercicio capitalista. Si un artista se está divirtiendo haciendo sus piezas, si está provocando también, si se ríe dentro de la instalación, ¿verdad? Si conoce por nombre a la gente de producción, si se sienta en el piso a comer, entonces lo estamos haciendo bien, pero si no, entonces solo estamos dedicando una gran parte de nuestro tiempo como institución y como institución, como curadores, artistas, a la pieza, y la pieza es un objeto. Y entonces lo que vamos a recordar en sí mismos son estas relaciones sociales. Lo que se va a recordar de la persona que instaló va a ser que vos fuiste un mal artista, un mal curador y que no lo saludaste y que odiaste a todo el mundo. El objeto va a venir de menos. Entonces, cabal, cómo estas nuevas infracciones del arte lo que provocan para mí, o cómo deberíamos de leer el arte, podría ser también como acontecimiento social. El arte como acontecimiento social, lo que acontece, lo que nos provoca, lo que no se nos va a olvidar, ¿verdad? Hay piezas gigantes armadas y sabemos que el artista socialmente comprometido no fue en ningún momento, ¿verdad? Y fue muy violento con la producción, con el museo, con todos estos espacios. Entonces, a través de la dignidad de la rabia, también cuestionar estos procesos desde nuestras instituciones y de nuestros trabajos formales. Pienso también en que hay una escritora que es Octavia Butler, que ella escribe ficciones. Y entonces, de repente hay una frase que dice mucho, que dice, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay otros soles, ¿verdad? Y entonces como la historia ya está contada y nos la contaron de una manera errada, de una manera machista, la historia del arte, ya sabemos que Picasso tiene miles de libros, no lo vamos a legitimar de la historia porque ahí está, pese lo que pase, ¿verdad? Pero sí podemos ver los otros soles y las otras historias que existen dentro de estas narrativas, ¿verdad? Una memoria marica del arte, una memoria diversa, una memoria de mujeres, ¿verdad? ¿Dónde está la memoria lésbica dentro de los museos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que todas estas provocaciones que hacen que cada uno de los artistas tiene en nuestro espacio es la digna organización de la rabia, ¿verdad? O específicamente a mí es lo que me interesa como curadora, ¿verdad? Yo no puedo esperar que esto sea lo que nos interese a todos, pero creo que mi discurso, también como la curaduría puede ser un discurso político, porque apolítico no es nada, ¿verdad? Entonces, si estamos siendo apolíticos, solo no existimos, ¿verdad? Solo estamos del lado contrario, creo yo. Entonces, también cómo ejecutamos nuestra curaduría desde un discurso político, a través de la rabia, sí, pero de la ternura radical, ¿verdad? Cómo en lugar de enfrentarnos siempre a los puños, vamos a enfrentar desde el afecto, desde el cuidado, ¿verdad? Desde los nombres propios que tanto se olvidan en el arte y en la institución, ¿verdad? Que conocemos como el productor, el gestor, el curador, ¿verdad? Por ejemplo, hoy dentro del ejercicio de la Bienal en Resistencia, todos estamos en Misco, zona 10, ¿verdad? En un pueblito que se llamaba La Comunidad, sentados en el piso, curadores, familiares, la abuelita de Camila, que era la artista, ¿verdad? Comiendo tamalitos, todos sirviendo comida. Ahí nadie preguntó quién es el curador, ¿verdad? Ahí preguntaban de qué se trata la obra, llegaba gente a la comunidad y preguntaba de qué se trata, todos la explicábamos como la entendíamos. Entonces creo que también no es que estamos haciendo malas cosas, es que nos dijeron todo el tiempo que así eran. Y esas cosas nos molestan a veces, ¿verdad? Y nos irritamos. Yo decía, no puede ser que en el trabajo me enoje todo el tiempo, ¿verdad? O no puede ser, eso no es posible, pero nos dijeron que así deberíamos de ser. Entonces, cambiar la narrativa también es cambiar los ejercicios de poder, es cambiar la infraestructura, es cambiar mi trato a los demás, es darme cuenta de mis privilegios, ¿verdad? Y cómo voy a
asumirlos también y hacerme cargo de eso. Entonces el arte, la posibilidad que tiene es ficcionar, ¿verdad? Y ficciona el pasado y ficciona el futuro y eso nos da posibilidades también. Pero más que el arte es la comprensión de que somos sujetos históricos y que si estamos metidos en un museo, algo tenemos que decir. Y ese algo es importante para quién y para quiénes, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestro público? ¿Será que nuestro público de verdad va a entrar a una galería artística? ¿Verdad? ¿Y será que el público, tal vez que mi ejercicio es de resistencia de la tierra, del ejercicio del territorio, será que el público que entra en ese museo va a hacer algo al respecto? ¿Verdad? O solo estamos tirando ideitas al aire que pueden ejecutarse en algún momento, que tampoco está mal, pero creo que la clave de todo es situarnos, ¿verdad? Decir, sí, estoy en este lugar, este es mi ejercicio y esto me voy a permitir en este momento. Porque también lo que decía Lola, tienen toda la razón, ¿verdad? Nadie es mártir y nadie merece ser mártir. Si nuestros gobiernos no fueran tan corruptos, estaríamos en la playa disfrutando de todos los espacios, ¿verdad? Pero estamos acá resistiendo porque es lo que nos queda, ¿verdad? Pero yo no podría encontrar otra manera de resistir y creo que los artistas que nos han o que me han acompañado desde la Bienal de Arte País, digamos, en todos estos procesos, han sido más que artistas o yo en el ejercicio de curadora o los curadores que me han acompañado, son cómplices. Y esos cómplices son los que te acompañan en el ejercicio de saber que las cosas no se están haciendo bien. No entendemos cómo van a cambiar, no sabemos cómo, pero todos estamos haciendo un esfuerzo, o sea, estamos conscientes que las cosas deberían de ser diferentes. Entonces, yo creo que sí, estas nuevas prácticas artísticas a mí me dan posibilidades. Por ejemplo, Lila, Lola, ¿verdad? Yo digo, ya no va a existir una memoria del arte solo masculina, ¿verdad? La revuelta, Casamá, teorética, ya no va a existir una memoria del arte solo masculina, porque vamos a ver mujeres, porque en la memoria van a haber huecas, porque en la memoria van a haber cochonas, porque vamos a estar todos, ¿verdad? Todas, todos y todos. Entonces creo que tal vez ese es el camino. La historia nos dirá si nos equivocamos, pero por el momento ahí vamos caminando. Y creo que no tal vez no es el camino, tal vez son surcos alrededor del camino tradicional, pero vamos a llegar a otros lugares, a lugares como esta exposición de Cubo Negro, ¿verdad? A lugares como la Bienal, a esos territorios inexplorados, ¿verdad? Y tenemos también la validez de equivocarnos, sí nos equivocamos, no pasa nada, puede haber otro proceso de aprendizaje, ¿verdad? No legitimar siempre al curador y a los artistas como que la última palabra está con nosotros. Cuestiónenos porque nuestro ejercicio es comunitario, no es de poder, ¿verdad? No debería de ser de poder. Creo que por ahí vamos. Paso palabra. Gracias, Maya. Sí, efectivamente, algo que nosotros pensamos mucho al interno del museo para esto de Cubo Negro, tiene un poco que ver con esta frase que dijiste, ¿verdad? Nos dijeron que era así, pero no tiene por qué ser así. Y es que cuando gestamos el proyecto, ¿verdad? Fue mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Esto desde mediados de 2019, el Ministerio de Cultura y Juventud nos dijo, ¿qué proyecto van a hacer ustedes para conmemorar el Bicentenario? ¿Y cuánto presupuesto necesitan? Y empezamos a maquinar y hacer cuentas y pensábamos que Inquieta Imagen iba a ser un superproyecto a nivel regional donde íbamos a poder traer un montón de artistas, ¿verdad? Que no que se convirtiera como en una Bienal Centroamericana, pero sí que de repente fuera como un punto de encuentro, como lo ha sido la Bienal, ¿verdad? Donde podíamos traer artistas, podíamos traer curadores, gestores, etcétera. Y pues nos cayó la pandemia y nos quitaron todo el presupuesto. Y Paz y yo dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Y era eso, ¿verdad? O sea, nos dijeron que tenía que ser así, bajo un presupuesto. Y por otro lado, el mismo ministerio y el mismo Estado nos dicen cómo van a celebrar ustedes el Bicentenario. Y nosotros, bueno, ¿cómo quieren que lo celebremos si no tenemos presupuesto? Y le empezamos a dar cabeza y dijimos, si lo que nos interesaba era
de alguna manera unir Centroamérica, ¿verdad? Lo tenemos que poder seguir haciendo. Y creo que no solo hicimos eso, sino que más bien trajimos un espacio cultural desde Alemania que fue sumamente enriquecedor. Trajimos una galería de arte contemporáneo desde Brasil, ¿verdad? Y eso tal vez hubiera sido inimaginable si hubiéramos tenido el presupuesto que habíamos pedido hace casi 2 años, ¿verdad? Entonces, claro, estábamos de repente acostumbrados a trabajar de una manera donde a partir de un presupuesto pensamos en tiquetes de avión, pensamos en personas, pensamos en hospedaje y a partir de eso organizar actividades teóricas. Y cuando nos quedamos sin eso y además no sabemos si las personas podían o no viajar por cuestiones limitantes de ingreso y salida de diferentes países, dijimos aquí la cuestión tiene que funcionar, pero además tiene que funcionar de manera diferente. Y empezamos a pensar en estas redes de colaboración, sobre todo digitales, ¿verdad? A partir de, de videoarte, ¿verdad? Que así fue también un poco como nació Inquieta Imagen en 2002, a partir del incentivo del video en las prácticas artísticas contemporáneas en Centroamérica y dijimos, bueno, ¿qué está pasando en video ahorita en este momento? Y fue a través de esa comunicación virtual y de todo el traslado digital de obra, ¿verdad? Que logramos tener esa gran participación de diferentes espacios y de tantos artistas y curadores. Y yo creo que eso nos hizo como darnos una bofetada en el cachete a todos, ¿verdad? Y decir, bueno, definitivamente tenemos que aprender a trabajar de otra manera, ¿verdad? No sé ustedes, ¿verdad? Les dejo el micrófono abierto. Si conocen algún tipo de proyecto como el que nos contaba Adrián, ¿verdad? Que se esté gestando, un poco novedoso a raíz de estos cambios sociales que se han dado, ¿verdad? Y bajo el lema también que dijo Maya, nos dijeron que era así, pero no tiene por qué ser así. ¿Qué está pasando que ustedes conozcan? Dani, quizás antes de darles el espacio a ellos, porque fue algo que ahorita con lo que usted está compartiendo y fue algo que dijo Adán y realmente me impresionó tanto que tuve que agarrar un pedazo de papel y lo escribí, y es uno, ver la región centroamericana más allá del nacionalismo y entender que no existe como tal una región centroamericana unida, o sea, es imposible entender a Centroamérica como solo la región y eso sin contar el Caribe. Y yo creo que en cierto punto esto que compartió Adán refleja mucho la misma pluralidad y punto de encuentro que se convirtió el museo durante Cubo Negro y cómo nosotros y hasta la fecha yo creo que nunca va a ser la intención de nadie querer generalizar la región bajo una misma estética, bajo una misma historia, bajo hasta la misma como pretensión de Centroamérica, una historia política muy fuerte para todos los países, porque yo creo que después de hacer todo este recuento de todos los invitados que tenemos hoy, nos hemos dado cuenta que son similares, pero sumamente diferentes. Y creo que en esa diferencia, en esa pluralidad de ver a Centroamérica como un punto de encuentro, bueno, en cierto punto hasta el museo, siendo en el puro centro, un punto de encuentro conceptual y geográfico para todas estas prácticas artísticas contemporáneas, creo que es súper alentador ante una institución como el museo como ustedes ya saben, somos un museo público que responde a su gobierno y a su ministerio, pero que también podemos darnos la dicha y el espacio de poder albergar estas definiciones tan amplias dentro de algo que brinde la institucionalidad. Eso es lo que quería compartir quizás. Yo quería meter ahí la mano. Eh, Esto para mí, o sea, de las cosas que ha rescatado la pandemia, porque francamente ha sido, nunca habría deseado haber vivido una cosa tan horrible, ha sido como que me he visto obligado a estar en un montón de espacios virtuales, donde hasta se ha salido de solo Centroamérica, ¿no? Entonces, como por ejemplo ahorita he estado en contacto con, digamos, con las Pachacuir, y en esta cosa que es como un cadenazo transfronterizo disidente. Y siempre en todas estas cosas, siempre la discusión es esto de cómo seguimos intentando encajarnos dentro de este límite
fronterizo que alguien nos dibujó. O sea, y eso cuando no corresponde a la realidad, o sea, como hablar de Centroamérica, o sea, Centroamérica, bueno, como dice Maya, a veces puede ser un barranco, creo que la mayor parte del tiempo, pero somos un puente, ¿no? Y está esta cosa bien extraña que se ha querido adherir también al Caribe, que tuvimos toda esta discusión como para la residencia de travestismo con Mijail, que es bien extraño, ¿no? O sea, sí, es unas lógicas bien raras. A mí lo que me parece fascinante, sí, de estos espacios es cuando se manifiestan las no normalidades de cada uno. O sea, cuando es un punto de encuentro de todo aquello, de todo aquellos lesotres, o sea, de que los maricas, las feministas, las personas racializadas, o sea, todas estas personas que somos, que somos marginalizadas donde vivimos, pero que al final del día la única cosa que tenemos en común es de que estamos intentando hacer, o sea, estamos luchando contra la misma cosa, ¿no? Entonces eso a mí me parece que es súper rescatable y me parece fascinante de todo esto, porque por supuesto que no tenemos muy pocas cosas en común, ¿no? O sea, digo, yo sé que Nicaragua y Costa Rica tienen ese pleito del gallo pinto, pero tenemos más siento que tenemos más en común las luchas, ¿no? Y eso creo que me parece que más que hablar de un área geográfica es esa experiencia unificadora. Sí, me gusta mucho este tema de qué es el centro. Yo creo que todos somos centros, ¿no? De nuestra experiencia, y el tema de marginalidad es algo impuesto, evidentemente, ¿no? Y eso de que no todos somos distintos dentro de nuestro país, porque también Panamá es una ficción, Nicaragua también, y eso de lo que están diciendo ustedes, lo que está diciendo Maya, de que va, por ejemplo, a este pueblo y se sienta a comer tamales y a quién le importa quién es curador. Esas son categorías inventadas en otro espacio. Ya esa es la idea, yo creo eso, o ir al bar o a un lugar que no tiene nada que ver con estas convenciones cuadradas, ¿no? Por eso también está en provocador lo del cubo negro, también para un poquito invertir estas cosas que han sido estas cosas impuestas, estas normalidades impuestas. Y dentro de todo esto que estamos hablando, yo creo que los elementos unificadores son el amor como una fuerza transgresora y como una fuerza provocadora. El amor a lo que estamos haciendo, el amor a defendernos, el amor a atrevernos a hacer y a conectarnos con distintas realidades y temporalidades. Y yo creo que dentro de lo que estamos hablando es eso, de que el centro es siempre todo, ¿no? Y que el centro no en el sentido egocéntrico, ¿no? Sino entender que no hay nada que sea más marginal que otra. Eso es otra cosa impuesta, ¿no? Igual que la normalidad inventada e impuesta. O sea, hablando de dictaduras, es la dictadura de esta imposición normativa la que estamos también tratando, como dices tú, de juntos criticar y celebrar las diferencias y entenderlas y conocernos, porque yo creo que al conocerte a ti, al conocer a Maya, al conocer a Paz, al conocerlos todos ustedes, yo me estoy conociendo un poco también y me estoy copiando un poco también de esa energía, de ese entusiasmo que Maya y tú están, por ejemplo, ahora mostrando, ese entusiasmo y ese amor provocador y subversivo y celebrador de la vida diferente, de la vida nuestra y de la vida que vamos aprendiendo y todos los días, ¿no? Yo solo agregar ahí que también como la dictadura es la colonización, ¿verdad? Así. Ese es nuestro ejercicio que compartimos todos en común, ¿verdad? Tanto la colonización española como la colonización política, la colonización económica, la colonización estadounidense, pero también cómo reconocer que las fronteras también son puntos de encuentro. Y por ejemplo, esos actos
como esos ejercicios románticos que tenemos. No sé si se han dado cuenta entre el mundo del arte que como dejar de romantizarlo, pero hacer un encuentro romántico, por ejemplo, que yo vaya al museo y sé que Paz y Daniel toman un tiempo de su tiempo para ir a tomarse un cafecito, por ejemplo, que vino Caron y yo le mandé unos libritos a Adrián y a Adán me los mandan nosotros. Entonces esos cuidaditos de Patricio, vente, Miguel, juntémonos, o sea, esos cuidados que tenemos parten de la necesidad también de encontrarnos. Entonces también como las fronteras como puntos de encuentro, porque la frontera es un ejercicio colonizador también, pero también encontrarnos en ellos es donde está el reto. Eso está lindo. La idea de la frontera también es como una línea, es justamente ese punto de encuentro. Es una línea, ¿no? Y ahí ocurren cosas. Está muy lindo eso. De hecho, hasta podríamos hablar de una frontera en lo virtual, porque me ha pasado más de una vez y creo que ya nos pasó antes, bueno, de hecho nos pasó antes, y es antes de empezar el conversatorio y después de terminar el conversatorio, ¿verdad? En vivo, siempre como un espacio social que uno dice, bueno, ¿por qué no arrancamos? O por qué cortamos, ¿verdad? Y no seguimos conversando en vivo. Y yo creo que ese espacio social, tal vez de los bares o de los cafés, ¿verdad? Que uno cuando va a otro país o cuando de repente hay una inauguración, se ha transformado quizás en las plataformas digitales, en el antes y en el después del momento en el que estamos en vivo, ¿verdad? Yo creo que seguir manteniendo como esos lazos es sumamente rico, ¿verdad? Desde el punto de vista social y humano. Está lindo también eso, porque digo, la verdad es que los viajes cada vez se hacen más difíciles y además que el tema ecológico hay que considerarlo. Igual. Sí, para mí ha sido bien duro. Bueno, una de las cosas ha sido que me he como desaparecido de redes y eso ha sido como bien bonito de recuperar mi tiempo, ¿verdad? Y hacer lo que quiero, como solo dormir, por ejemplo, o no hacer nada en medio mientras todo está colapsando. Pero también ha sido bien duro. Ha sido bien duro porque uno se da cuenta de repente como también el espacio virtual sí es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro totalmente colonizado por Facebook, ¿verdad? Pero sí es un punto de encuentro que creo que también hay que reivindicar y dar la vuelta. Ajá. Ahora, yo creo, por ejemplo, Adán ha sido, y nos contaba antes que ha sido de los que se han resistido, ¿verdad? A salir del país, ¿verdad? Y a seguir como manteniendo estos puntos de encuentro, pero físicos, ¿verdad? Vos, Adán, ¿cómo has visto de repente, sí, y esto ya lo has conversado anteriormente en otros espacios, ¿verdad? En el museo, en Teorética, y de mantener esos lazos en Centroamérica desde el afecto, ¿verdad? A veces no solo es desde la producción o desde las posturas, como comentaba Maya, sino también desde el afecto, ¿verdad? ¿Cómo has visto esas transformaciones, estos cambios entre lo digital y lo presencial en estos tiempos? Pues ya que mencionas lo del afecto, justo estaba pensando en, en Adrián Samos y su categoría de Centroamérica como un territorio profundamente afectivo, ¿no? Y la imagen de los barrancos a la que hacía referencia también Maya, ¿verdad? Esos barrancos muy profundos también que nos toca sortear y que la única manera, o digamos, o la herramienta más poderosa que hemos encontrado para transgredirlos, ¿no? Es el afecto. Y para mí, pues, esa referencia de Adrián Samos hacia Centroamérica como un territorio profundamente afectivo explica mucho de cómo operan las dinámicas colaborativas actualmente en estos territorios, ¿no? Que ya esa idea de la división fronteriza o de la representación por nacionalidad es algo que se ha ido quedando muy obsoleto y que ahora entran en juego otras dinámicas en donde el afecto pesa muchísimo, ¿no? Y que te permite también
poder navegar a través de esas aguas, ¿no? Y es lo que ha permitido también que prevalezca el arte en la región, porque, bueno, entre ustedes también ha existido durante todo este confinamiento la idea de que el arte no muere y que hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Y hay ejemplos de proyectos pues bastante desconocidos y modestos en nuestros países que se resisten, digamos, a toda esa lógica impositiva de este poder neoliberal aplastante, ¿no? Y que quiere neutralizar toda esa diversidad maravillosa que tenemos. Y bueno, aquí en Honduras los hay también, un poco en referencia a lo que preguntabas anteriormente, el proyecto de la Maricada, por ejemplo, en donde ha estado muy activa Lía Vallejo, las entrevistas que hicieron Leonardo González y Caron Corrales en Sopa de Piedra a través de LL Projects, y bueno, el colectivo Tábano también, que es otro colectivo de aquí de Honduras, y así te puedo poner otros ejemplos. O sea, ya pronto se va a celebrar el Festival de Poesía de los Confines en el occidente de Honduras. Nosotros justo antes de la pandemia terminábamos el segundo festival de performance de Reunión en una isla en el Pacífico de Honduras. Y bueno, y refiriéndome un poco a lo que mencionaste en tu última interrogante, pues sí, yo debo reconocer que no soy muy ecológico, la verdad que no soporto mucho el encierro y la pandemia me agarró en El Salvador en una revisión de portafolios, casi no regreso a Honduras porque iban a cerrar el aeropuerto en El Salvador y en Honduras también. Y luego pues he estado trabajando también cosas en Panamá, en México, también cuidándome, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, pero tampoco limitándome, ¿no? Porque sí hace falta ver a las amigas, a los amigos, que es una familia. La familia del arte en Centroamérica para mí es algo muy significativo y sí, la virtualidad nos ha acercado de alguna manera, pero siempre va a ser insuficiente. Sí, es verdad. Hay que abrazarse. Tal vez un poco como para ir cerrando, sí me gustaría como alguna reflexión final de parte de ustedes, ¿verdad? Yo creo que independientemente de que a veces somos puentes o de que a veces somos barrancos, como decía Maya, también siempre que creemos, ¿verdad? Y nos posicionamos de que somos un centro, como mencionaba Adrián, y de hecho el conversatorio de apertura de Cubo Negro iba por ahí, ¿verdad? Se llamó Centroamérica en el centro del mundo, y la idea era un poco como detonar, ¿verdad? El espacio expositivo a través de eso, ¿verdad? Y me gusta mucho también lo que ustedes mencionaron, que lo que tenemos en común es el amor y es que luchamos, ¿verdad? Que, digamos, ya como manera de cierre y sin tratar de entender Centroamérica como una sola región, ¿cómo creen ustedes que podamos sumar esfuerzos regionales, eso sí, para continuar apoyando y fortaleciendo el circuito artístico? Bueno, no, yo creo que recoge mucho de lo que todos han estado diciendo. Yo creo que invirtiendo un poquito esa cuestión de cómo reforzar el arte fuera del circuito artístico, creo que es la clave. Es decir, que dejemos de estar en esta idea de un nicho, ¿no? Y de esta elite, y esta especie de cosa que no entiende nadie muy bien el lenguaje y las maneras y las formas que hay toda una serie de códigos como una tribu, pues, que está muy bien, pero que también tenemos que reforzar
la creatividad muy fuera del mundo del arte. Establecer esas conexiones de las que hemos estado hablando. Me parece clave para nosotros también reinventarnos, pues, y formar parte de un verdadero juego democrático, ayudando a fortalecer la participación ciudadana. Sí, tal vez creo que sumándome con lo que está diciendo Adrián y con lo que dijo Maya al principio, creo que un ejercicio donde nos permitiría muchísimo más alcance de estas colaboraciones institucionales que obviamente en el caso del Cubo Negro fue el video porque por temas de presupuesto, de transporte, nos resolvió muchísimo y también porque en este momento el vocabulario visual digital de los artistas latinoamericanos y internacionales en general se está prestando mucho para la exhibición y fue perfecto, pero creo que descentralizar el arte a todas estas otras interacciones dentro y fuera del circuito artístico, desde, no sé, pensar más allá de una exhibición a un centro de conversación o un círculo de conversación, como dijo Maya, comiendo tamales. Eso nos da un punto de alcance muchísimo más grande que invitar a gente a que llegue al museo a ver una exhibición y ver después de cómo hablamos eso. Creo que es una estrategia sumamente valiosa porque nos abre con otro tipo como de ventajas, sin sonar estratégica ni nada, pero nos da una ampliación completamente de público, de colaboraciones, de temas que en cierto punto la institucionalidad no lo permite por su formalidad y eso está bien, o sea, está bien de que el museo sea una institución porque para eso fue creado y para eso tiene su ley de creación, pero abrirnos a estas nuevas definiciones que poco a poco van llenando el tarrito, que son las prácticas artísticas contemporáneas, creo que es algo que hay que no solo evaluar, sino activamente incorporar dentro de las programaciones de los proyectos que se estén gestionando. Yo ahí quiero hacer eco a lo que nos está diciendo, bueno, Pasi y Maya, de que totalmente para mí el arte, o sea, yo le he puesto, bueno, he aprendido a apostarle más como a lo colectivo y es precisamente por esto, ¿no? Como todo el proceso relacional. E incluso, bueno, yo en mi trabajo de docencia no es solo, no es enseñar, bueno, sí se enseñas a hacer cosas visuales, pero usarlo para tener todas estas conversaciones que de otra forma no estaríamos teniendo, ¿no? Como ahorita, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, me parece que este compartir de prácticas, este compartir de estrategias, como para no tener que inventar el hilo negro, porque creo que todos compartimos muchas limitaciones y a pesar de que no somos lo mismo, nos enfrentamos al mismo enemigo de muchas formas, ¿no? Entonces, ese compartir de tácticas. Todo el mundo callado. Creo yo que también es importante, ¿verdad? Dentro de todo esto, el labor de cada persona y de intentar un poco romper con estas jerarquías que la profesión impone, ¿verdad? Porque muchos artistas de alguna manera trabajan en el arte, o sea, es un trabajo y esto implica, ¿verdad? Una preocupación por qué van a comer mañana. Um, y una necesidad por insertarse en estos sistemas, pero creo que también la dificultad de lograr esto es lo que ha llevado a pensar de otras maneras y creo que la forma en la que El Salvador o Centroamérica es muy distinto, que estos contextos son muy distintos de los sistemas o las estructuras del arte en otras regiones, nos da una libertad también de pensar otras alternativas para crear desde las particularidades de nuestros contextos nociones de arte que funcionen con nuestras comunidades.
Bueno, yo sí creo cabal, sí a todo lo que dijeron, pero cabal, una de las cosas que yo considero principal es no trabajar en comunidad, porque eso significa que nosotros somos ajenos a ella y que estamos trabajando en comunidad, ¿verdad? Pero hacer comunidad, la diferencia de eso es que estamos asumiendo las derrotas y los fracasos con ella, las virtudes, estamos en la dolencia, estamos en la virtud, ¿verdad? En este ejercicio hacer comunidad significa que yo voy a acompañar al otro como un igual. Y ya citando a Foucault, ¿verdad? Cómo romper estas hegemonías de poder del capital cultural y capital intelectual, que obviamente las tenemos, ¿verdad? Pero cómo salimos de estos privilegios para encontrar otras maneras de comunicar. En los pueblos originarios mayas tienen los comunes, ¿verdad? Y esto significa que yo reconozco al río, porque el río me da lo vital para sobrevivir, pero yo también lo tengo que cuidar a él para que él siga corriendo y fluyendo en ese ejercicio, ¿verdad? Entonces creo que también son estos autorreconocimientos mutuos, ¿verdad? Que nos pueden hacer este camino menos doloroso. Resistir individualmente se nos apaga la llama así, ¿verdad? Uno somos una chispa, pero todos juntos somos un incendio. Y creo que eso es, o cómo me ha funcionado a mí. Tal vez en algunos años voy a cambiar de opinión, pero por lo menos ahora así es como funciona. Hacer comunidad. Listo, muchísimas gracias, de verdad les agradezco profundamente, ¿verdad? De parte mía personalmente, pero también de parte del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que nos hayan acompañado esta noche con sus reflexiones, ¿verdad? No quisiera cerrar también sin darle un muy sentido agradecimiento a todo el personal del museo que se ha puesto la camiseta en más que de costumbre, ¿verdad? Y han trabajado con las uñas, con sudor y sangre para sacar adelante los proyectos, ¿verdad? En una época de crisis, ¿verdad? Y realmente han trabajado con tanta pasión para que todo salga, adelante, ¿verdad? Entonces quisiera, de verdad, agradecerle al personal del museo. También quisiera agradecerle a los 54 artistas que participaron con nosotros en el proyecto de Cubo Negro, a una de las comunicadoras también muy especialmente que trabajó con nosotros, a 13 curadores, ¿verdad? Y curadoras que estuvieron involucradas, a 5 profesionales en documentación, a 5 investigadores, ¿verdad? A 7 instituciones de 13 países diferentes en total, todas estas personas. Entonces, realmente para mí ha sido, más que un logro profesional, ha sido realmente un crecimiento, ¿verdad? Como persona y como curador. Y pues quisiera cerrar con un muy fuerte agradecimiento para todas y todos y todes. Y bueno, Gracias, gracias a usted, sí. Gracias mil y felicidades. pues buenas noches y un gusto. Hasta pronto. Gracias. Hasta Chao. luego.